Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, ya estamos prácticamente en la Navidad, así que habría que empezar deseando a toda nuestra audiencia, a todas esas personas que nos siguen habitualmente, una feliz Navidad. Antes se decía de manera clásica, y próspero año nuevo. Bueno, pues que sea próspero, que sea algo mejor que este, porque en los últimos años no terminamos de levantar cabeza. Vamos a ver si hay alguna posibilidad que en este 2023 pues la cosa mejore. Para terminar el año en buena compañía y hablando, charlando de manera amable y yo creo que interesante, pues hemos invitado hoy a alguien de larguísima trayectoria. No es que sea viejo ni mucho menos, sino que es veterano y tiene mucha sabiduría. Fue político, en un momento uno de los políticos históricos en Marbella cuando llegó la democracia. Ha sido profesor también toda su vida, es escritor, pinta bien. En fin, que voy a presentarlo sin más. Rafael García Conde. Bienvenido, Rafael. Buenas noches. Te tengo que decir amigo, después de lo que dices, eres un buen amigo a la hora de hablar tanto de... Y no te he pedido un jamón ni nada. Que no te he pedido un jamón ni nada, ha sido espontáneo. Nunca, en absoluto. Y tan siquiera un café que no lo tomamos de vez en cuando. Es verdad. Rafael, ¿cuándo llegaste tú a Marbella? Yo llego en Marbella en el 1974. Y bueno, llego a San Pedro prácticamente como profesor allá en San Pedro. Y mi familia vivía en Isdave, trabajaba en Isdave, y yo vivía en Isdave, la residencia, y después ya cuando me casé ya me trasladé a Marbella y vivo en Marbella desde entonces. ¿Tú procedes de la serranía de Ronda? Yo nací en Arriate, pero en Arriate estuve poco tiempo, porque al poco de estar allí yo fui muchos de los volantones, de los gorriones que recogieron los salesianos y los llevamos a internado, y gracias a eso tuve posibilidad de una educación, pero también una desconexión importante de mi tierra, de mi gente. Es importante eso que acabas de decir, porque fruto de esa experiencia tuya, y no sé si como una especie de rendir cuentas o de liberarte de algún fantasma que otro, tú escribiste un libro, Círculo de Silencio, hace unos cuantos años, donde contabas esa historia tuya de cuando ibas para Fraile. Sí, las dos novelas escritas, una Círculo de Silencio y otra la del hurón dormido en la madriguera, son como casi todos los escritores que escriben experiencias personales, pero la que habla fue la experiencia del seminario. Círculo de Silencio fue una experiencia con muchos matices, a veces oscura, a veces triste, a veces alegre, a veces desenfadada, y yo necesitaba escribir ese libro y la verdad que me sentí bien cuando terminé de escribirlo. Y cuando se lo he mandado a compañeros que vivieron aquella experiencia, también me relatan que se sienten muy identificados con ellos. Tu experiencia con esa educación religiosa a lo largo de tu vida, ¿para ti eso ha sido un trauma? ¿Ha sido algo positivo? ¿Puesto en una balanza hay una parte positiva, otra negativa? ¿Cómo podemos analizarlo? A ver, Paco, como casi todas las experiencias tiene su parte positiva y negativa, es decir, yo me he trabajado mucho todo ese periodo de 10 años que estuve con los salesianos, me he hecho mi propia terapia y hay muchos aspectos positivos y también hay muchos aspectos negativos que quizás no es el momento de reflejar, pero yo me quedo con los momentos positivos que viví con ellos, sobre todo porque me dio una visión muy amplia de las posibilidades, una actitud muy positiva, muy ilustrada, diría yo, y unas ganas de vivir y de valorar lo que tenía alrededor importante, y sobre todo una voluntad y un esfuerzo increíble a la hora de embargar cualquier tipo de iniciativa y demás.
Estaba pensando que antes, cuando se hablaba de la familia a la que uno pertenecía, se decía tal persona nació en el seno de la familia, se hablaba del seno de la familia. ¿Cómo era el seno de tu familia? A ver, yo procedo en la obra del hurón dormido en la madriguera, retrato un poco a mi padre. Mi padre era un jornalero de la serranía de Ronda, en concreto de Arriate, que jornalero de su padre, jornalero después autónomo y que termina en la migración y al final termina en el turismo. Es un círculo muy característico de muchas personas en nuestra región donde vivimos. Eso te hace ser muy austero, porque los jornaleros eran muy austeros, muy frugales, muy resignados, y eso lo viví en mi familia. Y después mi madre siempre digo, no sé si un terrón de azúcar o la miel diluida, pero era esa madre capaz de suavizar esa seriedad, esa actitud tan encerrada y tan orgullosa de mi padre, y por tanto era capaz de dar el abrazo, el cariño, etcétera. Era un complemento, lo típico complemento, no es nada nuevo, es muy común donde vivimos. Y en ese ambiente yo viví cuando volví, lógicamente, ya del seminario, y en ese seno aprendí el valor del cariño, del esfuerzo, de la voluntad que me dio mi padre, y sobre todo de la ternura que me transmitió mi madre. Eso es lo que viví esencialmente en ese periodo. Pero cuando ya se fueron, la verdad que lo noté mucho más. La verdad es que en esa época la madre era la fuente de cariño, el padre era la autoridad. Se daba mucho eso de que la madre te decía, cuando venga tu padre te vas a enterar. Sí, con la zapatilla. Con la zapatilla. Sí. Cuando venga tu padre... Mi madre me amenazaba con la zapatilla, decía, ya como te vayas va a ser peor, decía, como te vayas va a ser peor, y cuando volvía ya al cabo del tiempo no iba a ser peor en él. Era una estructura matriarcal, hay que reconocer, porque toda la educación la llevaban las madres, todo el ambiente hasta externo lo llevaban las madres, toda la fuerza la impulsaban ellos, y los padres tenían otra función muy delimitada. Rafael, ¿por qué crees tú que en esa época, a pesar de que había restricciones de todo tipo, que los niños estaban atados en corto con esa autoridad del padre que hemos dicho, y sin embargo crecíamos sin grandes traumas, y hoy día los niños se acostumbran a traumatizarse por casi todo? Sí, porque teníamos una estructura muy delimitada y una función muy delimitada de cada elemento de esa estructura, de ese conjunto. Y era una función que era al mismo tiempo cariñosa, atenta, agradable, te impulsaban, te dejaba un poco aire de libertad y te controlaban. Yo creo que hoy en día fundamentalmente lo que se ha perdido es el respeto. Yo creo que es el valor esencial que se ha perdido, del cual viene todo eso. Y entonces nosotros respetábamos mucho a los abuelos, al padre, a los tíos, al ambiente en sí, y no transgredíamos ese ambiente para nada. Y eso nos daba seguridad y sobre todo el sentimiento de identidad, es decir, tú formabas parte de, y como tal parte de, tú tenías una función determinada que cumplías. Era una estructura muy estable, muy tierna, muy estable, y eso te daba seguridad, el saber que pertenecía a la familia de, ¿no? Y eso se ha perdido, es decir, ahora los abuelos tienen otras funciones más distantes, la estructura familiar se ha perdido, el apoyo se ha perdido, el respeto se ha perdido. Es otro mundo distinto, donde cada elemento va por su cuenta y desconectado de los demás. Hombre, los abuelos hoy día son los que recogen a los niños del colegio y los llevan. Claro. Es decir, en aquella época, trabajando tu padre mantenía la familia, porque tu madre estaba en casa y demás, los abuelos estaban en casa y demás. Ahora tienen que trabajar el padre, la madre y encima el abuelo, pero ya son tres elementos. Eso me hace preguntarme a veces si hemos evolucionado mucho o poco o nada, porque para mantener una familia hace falta tres brazos, padre, madre y abuelo, y en aquella época las necesidades eran otras, lógicamente, trabajar me refiero a trabajar fuera de casa, ¿no? Se mantenía la familia. Fíjate que estamos en tiempos en que hay quien gana 20.000 euros al mes y como no llega, no le alcanza, pues se dejan sobornar, ¿verdad? Sí, eso es otro mundo totalmente distinto. ¿Cómo fue tu trayectoria académica? A ver, yo estudié con los salesianos filosofía y letras con ellos,
Y cuando salí, aprobé la oposición lógicamente en magisterio, y después estuve estudiando en la universidad a distancia psicología, y no terminé psicología, pero me he dedicado toda mi vida a la enseñanza, aparte lógicamente del periodo que me he dedicado a la política y demás, que he coordinado porque en aquella época mía se trabajaba en tu trabajo, en tu profesión, y al mismo tiempo en tu tiempo libre te dedicaba a la política. Yo soy de los pocos políticos que puedo decir que nunca tuve, en 12 años que estuve en el ayuntamiento, nunca tuve un sueldo del ayuntamiento, nunca, absolutamente nunca. Teníamos los complementos de los plenos y 4 cositas más, pero coordinábamos una cosa con otra, compatibilizábamos una cosa con otra. Y bien, la verdad es que bien. En esa época, una manera de poder estudiar era ir al seminario. Claro, era la única. Eso era para muchas personas que no tenían una situación económica que lo pudiese permitir. Pero muchos de esas personas que estudiaron de esta manera, después terminaron formando parte de grupos políticos de izquierda. Sí. A mí a veces hay quien me dice, eso no tenía una lógica. Y digo, bueno, en el tardo franquismo, muchos curas, sacerdotes ya ordenados, combatieron también la dictadura. O sea que ahí había como una evolución, ¿no? Sí, los principios son idénticos, es decir, los principios que yo viví en mi última época de seminario son los principios de la solidaridad, la igualdad, la fraternidad, el esfuerzo por los demás, y esos son principios muy de izquierda, muy de izquierda. Por tanto, la transición que yo viví, que otros compañeros la han vivido igual, de estar dando clase los salesianos en Úbeda hasta dar clase en un instituto en Ronda, no cambió nada. Es decir, cuando yo llegué a Las Delicias, la residencia menor de Las Delicias de Ronda, pues yo sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo cineforum, sigo haciendo grupos de teatro, sigo haciendo todo lo mismo que hacía. Y lógicamente después con posterioridad me metí en el mundo sindical, en el mundo político, y es una transición muy, como tú señalas, muy parecida, es decir, del mundo de la izquierda. Eran los principios de la izquierda que hablamos hoy en día, ¿no? Solidaridad, igualdad, fraternidad, esfuerzo y demás. Y yo creo que es lógico la evolución de pasar de eso a militar en un partido de izquierda o en una actividad de una ONG o algo por el estilo. Los principios son los mismos. ¿Qué definición harías tú de los términos solidaridad, fraternidad y caridad? Caridad. Porque caridad es un término cristiano que muchas muchas veces caridad, intenta evitar. Utiliza más piedad, la palabra piedad me gusta más que la caridad, el esfuerzo y demás. La igualdad y la solidaridad, sí, la caridad no tanto, quizás la palabra no está bien utilizada, la piedad y la sensibilidad ante los más desfavorecidos te llevaba a luchar por una sociedad mucho más justa, la palabra sería justicia más que caridad, ¿no? Y eso lo vivía en el internado y lo vivía después fuera. ¿Cómo era San Pedro de Alcántara y Marbella en general cuando tú llegas en el 74? Ha cambiado muchísimo, San Pedro tenía muchas calles todavía con polvo, sin encementar, sin asfaltar, etcétera. Marbella, yo conecté menos con Marbella en el año 74 cuando llegué. San Pedro era mucho más pueblo, sigue siéndolo, mucho más pueblo, mucha más relación en los bares, la familia y demás que Marbella, y se vivía. Eran dos ciudades por hacer, por construir, por edificar, por modificar, por transformar. Y en ese sentido hubo muchísima gente que estaban en esa sintonía, una ciudad, un pueblo que había que hacer, a pesar de que lógicamente tanto Marbella como San Pedro tiene una historia increíble detrás de muchos años, de muchas décadas y de mucho patrimonio cultural y natural. Eran pueblos por hacer, pueblos por hacer. ¿Cómo son tus inicios en la política y por qué surge ese interés tuyo y ese compromiso? A ver, yo estaba en el mundo sindical de los profesionales, el sindicato autónomo de trabajadores de la enseñanza, un sindicato independiente y demás.
y de ahí de pronto vinieron del PSA de Marbella que necesitaban a alguien en San Pedro, porque yo vivía en San Pedro. Yo vivía en San Pedro en un mundo mezcla nacionalista, mezcla ácrata, aquellas mezclas tan explosivas que se vivían por aquella época, y lógicamente le dije que sí, siempre y cuando me pusieran como independiente. Entonces yo entré en la lista del PSA, del Partido Socialista Andaluz, como independiente, porque lógicamente era nacionalista y al mismo tiempo ácrata. Ahora me suena muy contradictorio esas cosas, pero bueno, era como se vivía en aquel momento. Y veía muchas posibilidades de ayudar a la transformación de donde vivía. Yo siempre he vivido la política a nivel municipal, a nivel local y demás, nunca me he planteado otro tipo de historia. Y había muchas posibilidades y realmente la hicimos y transformamos bastante. Rafael, ácrata suena más suave que anarquista, ¿no? ¿Qué? Que ácrata suena más suave que anarquista. Sí, suena más de 15M, de joven, de libertario, de hippie, de todo ese tipo de historias, sí. Sí, era un grupo, yo vivía en un grupo ácrata, de hecho eso me costó la Concejalía de la Juventud, que Alfonso Cañas me la quitó porque yo quise hacer movimientos que no tenían mucho sentido. Bueno, y no existía el concepto perro-flauta. ¿No existía el concepto? Perro-flauta. No, en absoluto. No existía ese concepto. Existía una sociedad en ebullición a todos los niveles culturales, políticos, sociales, etcétera, donde todo el mundo se implicaba, o la mayor parte de la gente que nos movíamos se implicaba en la transformación de dónde vivía y cómo vivía y demás, pero no existía ni el yoyo flauta, ni el perro flauta, ni el abuelo flauta, ni nada por el estilo, no. Existía un esfuerzo increíble por transformar, que esa fue la transición que vivimos en el año 78 y demás. ¿Y en qué momento te encuentras con el senador Cuevas, con Andrés Cuevas? A ver, yo a Andrés lo conozco del 78, lógicamente, él estaba en el PSOE histórico, yo estaba en el PSA, él estaba en Mercado y demás, y cuando termina la primera legislatura, la del 78, Andrés me hace la oferta de por qué no me presento con él a las siguientes elecciones, a las elecciones municipales del 82, 83. Y Andrés y yo complementábamos muy bien la política porque era una persona muy llana, muy honesta, muy humilde, muy cercana a la gente, y yo me gustaban más los papeles, las programaciones, las planificaciones, los proyectos y ese tipo de historias. Y siempre hemos complementado mucho en la labor política y también en el tema personal, porque aparte de compañeros, yo siempre distingo entre compañeros de partido y amigos. Andrés fue un compañero de partido y un amigo. Tuvimos pocos momentos de roce porque él me dejaba funcionar libremente y después él ya empezó a mezclar la política a nivel andaluz, de diputados, senadores, etcétera, con lo cual nos distanciamos. Es un amigo que recuerdo muchas veces y que me encanta con Bel y su mujer de vez en cuando hablar de él con un café delante. En esa época, los que os dedicabais a la política en aquel momento, estabais abriendo puertas, ensayando el ensayo y el error, porque no había tradición democrática en España después de 40 años y no había un manual que dijese hay que actuar de esta manera, sino que estabais aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, un ensayo-error. Es decir, yo en mi época como delegado de Cultura tenía claro lo que quería, pero metimos la pasta en muchas cosas al mismo tiempo porque no había un manual. Había una ley de régimen interior, una ley de régimen municipal mucho más abierto, mucho más demócrata que la actual, mucho más, que permitía mucho más la participación de los concejales en la vida municipal, de las comisiones de gobierno y demás. Pero sí es verdad que cuando entramos en el ayuntamiento nosotros no teníamos idea de cómo funcionaba el ayuntamiento en absoluto.
no teníamos mucha idea de cómo funcionaban los partidos políticos porque estaban todos creándose, no teníamos mucha idea de cuáles eran las necesidades sociales y demás, sabíamos que había que transformar, cambiar la ciudad porque estaba en unas condiciones infames, pero sí, aprendimos mucho tiempo. Y a mí la palabra aprendiz me sigue pareciendo muy válida, es decir, hoy en día sigo siendo aprendiz de otras cosas, pero sigo siendo aprendiz. Tú escribiste un libro, La historia de la transición en Marbella, Sí. un libro que hoy día es de obligada consulta si uno quiere saber qué pasó en aquel momento. Un libro que yo entiendo que, con alguna connotación subjetiva que puede tener, evidentemente cualquier autor tiene pues una subjetividad a la hora de escribir, pero tú haces ahí un ejercicio de rigor histórico de lo que pasó realmente en aquel momento. Sí, el libro de la transición política de Marbella, o el espíritu del 79, como lo titulé, fue un ejercicio importante. Me acuerdo de mi amigo Paco Canto, porque lógicamente el libro trata desde antes de la transición y por tanto de los gobiernos anteriores a los gobiernos democráticos, y tuve que hablar de Paco Canto padre. Y me decía Paco Canto hijo, dice: Rafa, te agradezco en el alma cómo has tratado a mi padre en el libro. Yo pretendí ser honesto y resaltar lo que había en cada uno de las áreas o los departamentos, tanto de gente que eran de derecha en aquella época. La estructura de funcionamiento era muy distinta a la actual, me refiero de la corporación, como derecha no había UCD, como a la gente de izquierda. Y sí, quise ser honesto con Manolo López, con el cual, por ejemplo, había tenido muchas discusiones, muchos enfrentamientos y demás, con el PSOE, que también lo había tenido, con el PC y con la gente de derecha. Intenté un poco de rigor histórico, aunque yo no soy historiador, y lógicamente me ayudó Paco Francisco, el archivero, me ayudó bastante a darle el rigor histórico al libro. Pero fue un esfuerzo importante que está ahí para que consulte la gente lo que fue aquel periodo de la transición en esta ciudad. ¿Te faltó algún grupo político con quien no tener un roce? A ver, las discusiones en aquella corporación, si te refieres a eso la pregunta, lo entiendo, eran discusiones muy fuertes, muy radicales, muy ideológicas, es decir, quien tenga la curiosidad, están las actas de los plenos municipales ahí, verá que eran enfrentamientos que parecía que nos íbamos a matar, pero después terminamos en el Bar Ceuta tomando una cerveza y distinguíamos, a pesar de la falta de preparación, distinguíamos algo que hoy en día no se distingue, que es entre la persona y la idea. Es decir, uno puede tener las ideas que sea y ser una persona honesta, íntegra, cercana y amigable, y a lo mejor en ideas no coinciden. Yo siempre cuento que me pasó, sin nombre, en la corporación del 85, cuando uno de mi partido, no voy a decir nombre, me dijo: hombre, ¿cómo puedes ser tú amigo de Antonio Gálvez? Gálvez no coincidía ideológicamente conmigo, tú lo conocías, en nada, absolutamente nada, pero era mi amigo. Y le tuve que decir, digo, fíjate, hay que empezar a distinguir entre lo que es un compañero de partido, que eres tú, y lo que es un amigo. Entonces los enfrentamientos ideológicos de aquella primera corporación fueron muy duros, muy fuertes, pero predominó la amistad, la aceptación del otro en su diferencia y la posibilidad de hacer algo juntos por mejorar este pueblo. Tú has mencionado a Antonio Gálvez, se podría mencionar, por ejemplo, a José Manuel Vallés, que también Sí. se llevó muy bien contigo. Sí. Porque hay que decir algo, y yo creo que lo debemos decir públicamente. Tanto uno como otro eran personas muy honestas. Sí. Muy honestas, y eso no lo puede discutir nadie. Y la honestidad es un bien hoy día bastante escaso. Sí, y eran honestas y sobre todo eran muy íntegras, ¿sabes? Eso es. Porque eran personas que pensaban de una forma, actuaban de esa forma y llevaban eso hasta las últimas consecuencias. Y también muy difícil a la hora de hablar con ellos y de coordinar proyectos, coordinar ideas y demás. Pero la actitud de los que entramos nuevos en relación con las corporaciones anteriores fue una actitud de decir: lo bueno de antes hay que mantenerlo y las personas de antes hay que apoyarse. Yo, por ejemplo, en relación con Vallés, determinados proyectos de Vallés, como fuera la Bienal
o fue el premio Vázquez Clavel, los mantuve siendo delegado de Cultura, porque me parecían proyectos muy válidos de que había efectuado José Manuel Boyer. Y entonces supimos aceptar lo bueno de lo anterior y continuar con nuestras equivocaciones, porque aquello no era el paraíso ni nada por el estilo, pero bueno, como nuestras equivocaciones, pero supimos tener una actitud mucho más flexible, mucho más abierta que hoy en día. Y ya que hemos hablado de honestidad, tú has mencionado anteriormente al alcalde Paco Canto Gallardo, sí. Otro alcalde sí. Absolutamente íntegro, sí. Que presidió el ayuntamiento en 3 ocasiones diferentes, que coincidieron con desarrollo de Marbella, sobre todo desarrollo turístico. Si este alcalde hubiese querido especular, se hubiese querido enriquecer, nadie se lo iba a impedir. Claro. Sin embargo, no lo hizo jamás. No. Jamás. Y eso es algo contrastado históricamente, no es una opinión, es un hecho. Eso, porque además hay algo, es decir, yo le digo muchas veces, lo que ahora me parece que han introducido en el Código Penal, la demostración de tu honestidad, del lucro que aparente, decir, una persona que pasa por una institución, la que sea, ayuntamiento, parlamento, y a partir de ahí su vida cambia en todo el aspecto económico, de vivienda, de coche, etcétera. Tú te tienes que preguntar, y no voy a poner, porque no vamos a hablar de política, no, ¿de dónde procede ese cambio tan radical de estilo de vida? Y Paco Canto fue siempre Paco Canto, con su wiki, con su historia, con su comida y demás, pero no dejó un patrimonio detrás que sus hijos pudieran decir. Pero mira, vamos, esto es algo que yo lo he dicho en más de una ocasión y es así, con su whisky, pero en los últimos tiempos prácticamente no podía ni pagarse el whisky. Claro. ¿Entiendes? Eso demostraba que había sido una persona... Sí, bueno, yo creo que hay que valorar lo positivo de todas las personas, y Paco tuvo muchos aspectos positivos en un régimen muy diferente del posterior. Por supuesto, en un régimen poco positivo. Esa es la verdad, digámoslo así. Por ser liviano y ligero. ¿Qué significa para ti la Navidad? Hemos cambiado de tercio. Bueno, utilizar eso está muy mal, porque eso es un término de tauromaquia. Cambiemos de yo creo que hay 2 navidades. Las navidades de los mayores y las navidades de los enanos. Son dos navidades. ¿Los mayores quiénes somos nosotros? Los adultos, como tú o como yo más que tú, etcétera. Para mí las navidades es un periodo de ausencia. Es un periodo de ausencia. Es decir, es bueno porque recordamos a muchas personas que se nos han ido, sobre todo a nivel familiar, y eso la hace un poco amarga, a pesar de tantos dulces y tantos turrones, la hace especialmente amarga, pero al mismo tiempo es una Navidad para otros grupos de la población de ilusión, de esperanza, de vacaciones, de alegría, de diversión, etcétera. Son 2 navidades en una. Los mayores nos adaptamos a la Navidad de nuestros nietos, fundamentalmente en mi caso, de nuestros nietos y nuestros hijos, y olvidamos un poco las amarguras y las ausencias que tenemos, que nos hace duro este tránsito, porque haber sido un periodo de mucha unión, ahora cuando te falta la gente duele. Entonces es agridulce, la palabra es agridulce. Dulce para unos y un poco agrio y amargo para muchos de nosotros. Tiene Chabela Vargas una canción que se llama Amarga Navidad. Amarga dura. ¿Esa bufanda que llevas, la llevas por abrigarte el cuello o para quitarte la baba que te producen los nietos? A ver... lo de los nietos es una baba difícil de quitar, porque es inagotable como los manantiales de primavera. Hombre, la llevo un poco porque lo que te comentaba antes, porque el frío en el cogote lo llevo muy mal, pero también por la baba. Los nietos es el gran regalo yo creo que en mi vida ha habido 2 regalos importantes, mucho más. Uno han sido mis hijos y lo segundo han sido mis nietos. Los nietos me hacen creer en la vida, en la esperanza, en la ilusión, en el futuro, en la inocencia, sobre todo en la inocencia que echamos mucho de menos en las relaciones y la vida social, esos ojos abiertos de par en par, dispuestos a aceptar todo lo que te llegue y todo lo que... esa sorpresa ante cualquier cosa nueva que tú no crees
que puedas existir y ser. Yo no pararé de darle gracias a mis hijos por el regalo de mis nietos, nunca, nunca. Y sí, la baba, cada vez que pienso en ello, cada vez que veo una foto suya, me brota como a veces me brota la alegría y las lágrimas. Tú eres un viajero, Sí. no un turista, sino un viajero, Sí. que son conceptos totalmente diferentes. Y además, cuando haces un viaje, lo plasmas en un libro de viaje, Sí. una especie de diario Sí. que recoge tus impresiones y que, curiosamente diría yo, hace que los demás que leamos, que cuando leemos ese libro sin haber hecho el viaje, nos sintamos un poco transportados y un poco como viendo la imagen de lo que tú has visto. Tú te sientes transportado porque tienes la sensibilidad para eso. Pero bueno, sí, contestándote a lo que tú comentas. Yo de cada viaje escribo un diario, hago muy poquitas fotos, pero escribo un diario. De hecho tendré, no te exagero, 12 o 13 diarios de viaje de los sitios donde he estado, desde China y demás, hasta el último de la ruta de la seda de Samarcanda. Y escribo diarios de las sensaciones que me producen los sitios, de los pequeños detalles, de los gestos, de las miradas, más que un diario de una agencia de viaje, a las 12 tal sitio o a la 1 comimos y demás. Con lo cual yo transmito, la escribo, no solamente edité el de China y el de Cuba, dos, con una edición muy cortita. Yo traslado a las personas que sé que son sensibles cuáles son mis sensaciones, mis emociones, e intentar empatizar con ellas y trasladarle el amor que me ha producido los sitios, que lógicamente no estoy el tiempo suficiente en ellos. Son diarios muy personales, muy personales, que no me importa compartir, pero que lógicamente acaban y terminan ahí. Cuando llego lo vuelvo a pasar al ordenador, con lo cual lo vuelvo a vivir, y cuando pasan algunos meses lo vuelvo a repasar y puedo añadir nuevas cosas. Es como una bola de nieve que va creciendo cada vez que la repaso. Desde el punto de vista literario, además de esas novelas que has mencionado, tú tienes una serie de poemarios, incluido uno para niños, directamente dedicado a los niños. Pero además, y esta es la gran proeza, creo yo, en su faceta de poeta, es que tú escribes o publicas, por lo menos a través de WhatsApp, en este caso a los amigos, mandas cada mañana, y cuando digo cada mañana es cada mañana sin fallar un día a lo largo del año, un poema o una prosa poética, a veces más poema, otras veces prosa poética, a diario. Y además, cada uno de ellos tiene contenido que no es para salir del paso. ¿Eso cómo se consigue? A ver, el otro día le preguntaba a una amiga de Almería, Conchi, digo, Conchi, ¿desde cuándo os mando los poemas diarios? Dice, Rafa, me lo vienen mandando desde agosto del 18, de 2018. Hice cuentas y habrá pues aproximadamente casi 2000 poemas, lógicamente, desde agosto hasta ahora, y que no he publicado ni pienso publicar, lógicamente, que mando a los amigos. ¿Que cómo se hace? Pues esencialmente cada día se nos producen hechos, detalles, anécdotas que leemos, que vemos, que sentimos, que nos cuentan. Y yo hago el esfuerzo de que esas pequeñas detalles, pequeñas cosas, centrarme en ellas y escribir qué remueve en mi interior. Con lo cual, cada día, hay días que a lo mejor son 2 o 3 cosas y otros días ninguna. Cada día me surge eso que he vivido intensamente y disfruto enormemente compartiéndolo con los amigos y conocidos. Es decir, yo no lo publico en el Facebook, ni en el Instagram, ni nada por el estilo. Yo los mando, pues, creo que son 140 o 150 personas todos los días, que son amigos, conocidos, cercanos o amantes de la poesía, que sé que lo van a recibir con interés, con cariño. Uno me contesta, otros no, uno lo leerá y otros no, pero eso ya es lo de menos. Disfruto haciéndolo, Paco, disfruto haciéndolo. Y sobre todo me obliga a removerme por dentro para sacar las cosas que me producen una lectura, una frase, un detalle, una camisa que veo, cualquier tipo de cosa. Pero tú eres también agricultor.
Sí, ya un poco menos, empiezo a cansarme del campo. Sí, tenía una huerta en Coín, que ya sea un poco ya la he como dejado, y a lo mejor empiezo con otra historia en Guaro también, con otra huertecita. Sí, porque es con la edad, y ya somos mayores, el hecho de la creación de tanto de una planta que de una semilla nace una flor, etcétera, ver el proceso de creación, de un chico, de un niño, de un bebé, o de un amigo, o de una amistad, una relación, te admira y te produce asombro, ¿no? Y ver cómo un tomate surge, va creciendo día a día, pues a mí me llena. Y con sabor a tomate. La vida con sabor a tomate, sí. Bueno, a esa huerta le dedicaste tú un poemario. Sí, tengo un poemario escrito sobre la huerta, sí. Tengo un poemario escrito sobre la huerta, como tengo un poemario escrito sobre la cuarentena, los 40 días, día por día, de aquella cuarentena de cuando estuvimos encerrados. Sí, porque siempre he admirado mucho a Muñoz Campos, creo que es el apellido, que es un poeta antequerano. El campo no es Muñoz, no me acuerdo. Rojas, poeta antequerano. Rojas. Muñoz Rojas. Perdón, Muñoz Rojas. Y en base a eso, pues escribí toda la experiencia del campo, como he ido escribiendo la experiencia de las distintas cosas que me han ido pasando. Hombre, a mí ese libro tuyo, ese poemario sobre la huerta, me trajo muchos recuerdos de infancia, porque yo fui un niño semi-agricultor, claro. Se puede decir, porque sí, mis primeros años de vida fueron en el campo, en un ámbito rural. Sí. Entonces recuerdo lo de la huerta, lo del tomate, lo del pimiento, lo de los melones, las sandías, sí, todo eso, ¿no? Eso es una experiencia. Yo no la tenía, hace 3 o 4 años que empecé con ello, y la verdad que me ha admirado. Ya a veces me canso un poquito, porque me gusta aprender nuevas cosas y estoy en nuevas cosas, pero a mí la huerta me ha dado una experiencia muy vital, muy de sentir cómo las cosas van desarrollándose, creciendo, muriendo y teniendo sus frutos, sus resultados. ¿Y cuando llegas a la pintura artística me refiero? A ver, cuando al principio hablábamos del seminario, el seminario te da una inquietud enorme por todo, por aprender, por ver. Y te decía que yo siempre me he considerado un aprendiz constante de todo. El aprendiz es la persona que está en el taller, ver una cosa curiosa, observa, pregunta, intenta, le sale mejor o le sale peor. Y con la literatura me ha pasado el ser aprendiz. Y de pronto me ha pasado también con la pintura, porque yo no había pintado en mi vida nunca, ni dibujado tampoco, era una cosa que no había hecho nunca. Y además tengo un poco el problema que con el temblor esencial me cuesta un poco de las líneas y todo ese tipo de cosas. Pero Teresa, que es Pomares, que es una magnífica profesora, y sentimos que se jubile, es capaz de potenciar lo mejor de uno. Y como buena profesora, es decir, sacar lo mejor que tiene la gente, aunque tenga mucho o poco. Y me dio libertad, me dio dando libertad, orientación, etcétera, y he ido pintando de tal forma que voy a tener que ir a un mercadillo a colocar los cuadros y la pintura, porque ya tengo lleno un cuarto de mi hija de todo eso. Sí, yo creo que siempre he creído, Paco, en la capacidad creadora del ser humano. Creo que todas las personas tienen una capacidad en un aspecto o en otro, en el que sea. Puede ser en el bordado, puede ser en la gastronomía, puede ser en la pintura, en las letras, y descubrir que puedes hacer algo con mejor o peor resultado, eso ya no es importante, pero divertirte, crear y demás, lo podemos hacer todo. Y es un mensaje que sí me gusta transmitir, es decir, descubre en dónde te encuentras gusto creando y dedícate a ello. Y además todas esas actividades que tú haces demuestra que jubilarse no es acabar la vida, ni mucho menos, que hay muchas facetas que se pueden cultivar y se pueden seguir realizando, ¿no? Sí. Es cuestión de empezar. Siempre he creído que no todo el mundo tiene que pintar, que no todo el mundo tiene que escribir o que no todo el mundo tiene que hacer cerámica, pero sí puede hacer cosas distintas, diferentes, a lo mejor cultivar un campo, cultivar una huerta
o puede hacer un bordado, o puede hacer... Lo triste es descubrirlo muy tarde y no tener los medios para perfeccionar y desarrollar esas potencialidades que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Para cultivar el campo primero hay que tener el campo. Ya, pero hay huertos urbanos también, claro, me parece, que ofrece el ayuntamiento. Si tiene un interés, termina encontrando el medio. Y como bien dice, la jubilación no es el periodo peor para hacer esas cosas, sino todo lo contrario. Tiene mucho tiempo, a veces demasiado tiempo libre, y hay muchas cosas que se pueden intentar, sí. ¿Qué es para ti ahora mismo lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, la terraza. La terraza. Una terracita pequeña, lo mejor de mi casa es la terraza. Y ahora mismo, hace pues unos 8 días, le puse un comedero para pájaros, y contemplar cómo llegan los gorriones, cómo se pelean, cómo hablan. ¿En tu barrio hay gorriones? Sí. Es que en mi barrio desaparecieron. En mi terraza hay. Qué bien. Ayer escribí un poema sobre los gorriones que compartiré con vosotros el otro día, porque me asombró cómo hablaban entre ellos, cómo se peleaban, cómo discutían, cómo jugaban. Son palabras que suenan a humanas, pero bueno, me pareció... La terraza es lo mejor de mi casa, y es una terraza pequeñita, muy pequeñita, pero bueno. Bueno, tú vas camino de los 79, ¿no? De los 70. es que el cero tenía como una patilla. Sí, está bien, ya sé yo que tenía 70. Ya lo sé. Que no tenías tanto. Tú has hablado antes de la inocencia. Los que somos ya bastante mayores, ¿tú crees que es conveniente seguir siendo inocente en algunas cosas, o habría que aplicar aquello de piensa mal y acertarás? Yo creo en la inocencia, y sigo creciendo en la inocencia. Sigo creciendo en la posibilidad, a pesar de los palos que lógicamente he recibido en la vida, como todos los seres humanos, pero son mis nietos los que me enseñan la inocencia y el asombro. Es decir, te voy a leer un poema porque me has dicho que te trajera un poema, pero el otro día estaba con mi nieto y hablando de este tema de la inocencia, él estaba absorto mirando cómo se movía una hoja, cómo se movía. Y yo quería retirarlo y él no, y él seguía viendo cómo se movía la hoja, en toda su inocencia, en toda su ingenuidad, porque no sabía quién movía la hoja. La hoja se movía, y él no sabía quién movía. Y escribí, si me permite leer. Sí, claro. ¿Quién mueve las hojas del rosal?, me preguntó mi nieto sin palabras. En su mirada el asombro y la inquietud por algo nuevo. Todo lo que se mueve tiene vida propia para él. Alarga su mano para cogerlo, yo alargo la mía. Nos miramos en silencio. Es la inocencia, el descubrimiento de algo totalmente nuevo. Yo sigo creyendo en la inocencia, lógicamente con nuestra experiencia y demás, pero sobre todo practicarlo con la gente que nos quiere y que nos tienen alrededor. La inocencia, el juego y la risa, Paco. Intentar ser bueno, ese adjetivo, el bonus bona bonum, tan famoso en latín, el intentar ser bueno, a veces se puede caer en el buenismo. Sí, yo creo que sí, en eso tiene razón. A veces se cae en el buenismo y otras veces se cae en una palabra que a lo mejor no es sitio adecuado, en ser gilipollas. No, esa palabra es muy expresiva. Muy expresiva, sí. Yo a veces, y he tenido una experiencia hace poco un poco difícil y dura, y me he hecho esa pregunta muchas veces, es decir, ¿por qué no eres violento, agresivo y demás en esa experiencia que he tenido hace poco? Y digo, ¿por qué eres así? ¿Qué le vas a hacer? Eres de ese tipo de cosas, no eres agresivo, violento y demás. Y a veces me preguntaba, pero esto ya es no ser bueno, esto es ser buenísimo, esto es ser gilipollas, ¿no? Y siempre hablo con claridad de todas las cosas, a pesar de los medios en los cuales estamos.
Y yo creo que no, porque el que es bueno para recibir algo a cambio, sí que me parece una actitud a cambiar. El que es bueno porque lo siente, o porque lo piensa, o porque lo desea, es otra cosa distinta. Es decir, ser bueno para recibir o ser bueno porque lo siente y lo deseas. Entonces, el que es bueno por sí, yo siempre he pensado, Santa Teresa de Calcuta era buena porque lo sentía o era buena porque le premiaba a Dios en el cielo. Si era buena porque lo premiaba a Dios en el cielo, era prostituta. Pero si era buena porque lo sentía y porque lo quería, hay que ponerle en lo alto de los altares, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, y cuando llegue la nave esa que ha de partir, como decía Antonio Machado, Sí. ¿Tú qué equipaje quieres llevar? Pues me voy a llevar la vida y la experiencia y la curiosidad. Vengo cargado de poemas, y vengo cargado de poemas, me refiero de 3 o 4 poemas que, como me dijiste, 3 o 4, algunos poemas, digo, te los traes. Y hay un poema que escribir sobre, como me pregunto sobre cosas, que tengo cosas escritas, pero Venga, bueno, venga. que dice: soy un observador que curiosea, un vividor que desmenuza lo que siente, un extraño que no se esconde tras un papeleo, una metáfora, y escribe lo que la brisa le dicta. Alguien al otro lado desgarra el poema con una voz de eco esperanzado mientras el cuerpo se despeña por el pentagrama del viento. Las voces que escucho son diferentes. Unas me llegan como un boomerang enamorado, otras sencillamente se pierden por los laberintos del corazón o de la mente. En la telaraña dulce que tejemos no hay araña ni presa, solo un suspiro que brota cada mañana y que la marea se lleva. Una huella en la marea, en la arena que la marea se llevará. Eso somos, una huella ahí que la marea se lleva. Sí, para que no se cumpla lo de aquella película que decía: nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Eso estoy seguro, de que nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Y tampoco me importa, porque como no lo voy a escuchar, pues no me importa. Yo creo que la gente que te quiere, seguirás vivas en ellos, sin hablar para los demás, pero hablando internamente con ellos mismos. Y eso para mí es suficiente. Que la gente que te quiere te recuerde y hable contigo, no delante de una lápida, sino delante de los recuerdos que tú le vas dejando. Nada más, no somos nada más. Con los años tan convulsos que llevamos desde el 2020, ¿Sí? ¿tú qué esperarías para este año 2023? Pues yo espero un poco de serenidad. Yo creo que la vida de este país está llegando a un extremo de convulsión excesiva, y yo pediría un poco de serenidad a la sociedad actual y de respeto a la diferencia y de flexibilidad, algo que nos da la edad y que lo hemos perdido. Serenidad, respeto y flexibilidad entre todos. Y sobre todo lo que pedimos siempre, mucho amor hacia la gente que queremos, cuidándola con detalle y sin pausa, sin perder pausa. Eso es lo que pediría, serenidad. Personalmente, mantenerme con la salud suficiente para poder seguir viajando. Tengo viajes pendientes ahí para principio de año. Seguir escribiendo, poder seguir escribiendo y poder seguir dibujando y haciendo lo que me apetece. Salud. Cuando hablas de amor, el amor, ¿cómo se desenvuelve en tu vida? ¿En qué facetas amorosas, de qué facetas amorosas estamos hablando? Yo estoy hablando de todo tipo de amor, de ese amor entregado al amigo, con las armas entregadas, bajadas, donde tú te das enteramente. El amor a los hijos y a los nietos, esencialmente, ese amor incondicional, porque es el único amor incondicional de los padres a los hijos y de los padres a los nietos, no hay vuelta de eso. Ese amor entregado totalmente, ese amor que siempre, yo estoy ahora mismo soltero y por tanto
sigo creyendo en una oportunidad, no buscando especialmente, pero abierto a lo que pueda aparecer. Y entonces el amor tiene muchas formas distintas, muchas gamas distintas, y no se puede comparar uno con otro, pero hay muchos amores. Hay que saber simplemente estar abierto para recibirlos. El amor de los amores. Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El amor de los amores. Tiene muchas palabras, frases poéticas muy, muy metidas dentro, Paco. Sí, es que siempre me ha gustado la poesía y siempre se le queda a uno como un residuo de las lecturas, ¿no? Sí. Un libro, precisamente un libro que te haya marcado, que haya significado algo en tu vida. Lo mismo es muy yo difícil. tengo muchos libros que me han marcado mucho en la vida. Cada libro que leo, lo sabrás, yo cada libro que leo escribo sobre él, le contesto, lo garrapateo, lo relleno de frases y de comentarios. A libros que de pronto me vienen a la cabeza, pues Mortara y Rosa, por ejemplo, de Francisco Pral. Me parece un libro increíblemente sorprendente. Es que estamos hablando de uno de los grandes, escritores que ha habido en España. Sí, yo creo que es de unos grandes escritores. Y ahora estoy descubriendo autores nuevos. Ahora estoy con un tal Sos Charandón, que me parece un escritor increíble, buenísimo. Voy descubriendo autores nuevos, pero libros, es que no me acuerdo es de Vasconcelos, pero no me acuerdo de los títulos, se me van los títulos, del Lima, Naranja Lima, un libro de Naranja Lima. ¿Relees? No, nunca, casi nunca. Hay tanto por descubrir que ni releo ni vuelvo a viajar a los sitios donde he estado, porque creo que hay muchos sitios nuevos que te esperan, hay muchos escritores nuevos por descubrir y hay muchas personas nuevas con quien reencontrarte. Es curioso porque la mayoría de las personas a partir de cierta edad empezamos a releer algunas obras, por lo menos algunas. Sí, puede ser, pero yo no. Yo leo, de hecho estamos en una tertulia literaria que conoces y leemos con mucha frecuencia, leo bastante, mucho poco, leo bastante y descubro autores que no sabían que existían ni nada por el estilo. Hay mucho campo por descubrir y muchas experiencias nuevas que encontrarte. ¿Y tú dónde sitúas, Rafael, la poesía? ¿La encuadras dentro de la literatura en general o la poesía es una parcela aparte? La poesía es una parcela aparte, Yo siempre digo que la poesía es un striptease emocional del poeta y todo lo que es striptease emocional, en este caso, ahí tiene una carga de intimidad, de honestidad, que más al día siguiente a lo mejor lo ves de otra forma, y en cuanto al contenido, la forma es una forma mucho más ligera, mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más cómoda de hacer, la base de la estrofa, pero es una buena pregunta. Yo la situaría fuera de la literatura en general, porque aunque parezca que es ficción, no es ficción, la poesía no es ficción nunca. Es realidad, lo que pasa que es una realidad a veces más difícil, más oscura, menos clara para los demás, y por tanto no es novela en el sentido de la ficción y la realidad, no es un ensayo, no es nada por el estilo, es un apartado distinto, es un striptease, la palabra. Un striptease donde la arruga es bella, ¿no? La arruga es bella en ese striptease. Quiero decir que cuando el poeta se desnuda... No, hay mucho tipo de poesía, tú lo sabes, es decir, yo admiro la poesía de la cotidianidad. Tenemos magníficos poetas de la cotidianidad en este país, desconocidos desde el Ángel González, Felipe Reyes, Muñoz Rojas, que hemos hablado, o ahora que estoy leyendo, fíjate, estoy casi releyendo a Jean Margarit, que es un poeta que escribe en catalán, extraordinario. En catalán y en castellano al mismo tiempo. Es decir,
Me gusta la poesía de la cotidianidad o la poesía de la comunicación, es decir, la poesía que se entiende cuando comunicas. A veces puede ser que ya es casi prosa, y a veces, pero no me gusta la poesía, y alguno me va a decir qué cosas dice, modernista, alambicada, retórica, difícil, oscura y demás, de un Juan Ramón Jiménez, su periodo de modernismo o de poetas por el estilo. La poesía del día a día, de lo cotidiano, de las cosas bellas que tenemos alrededor y que a veces vemos y que a veces no vemos, o de las cosas feas que ves. Es decir, el otro día escribía sobre la asesina de Sombra y alguno me dice, qué atrevido eres, digo, sí, lo que veo. ¿Qué opinas de Poeta en Nueva York? Me parece un esfuerzo de Federico García Lorca por abrir nuevos caminos en su poesía, y me pareció una poesía muy atrevida, muy vanguardista. Admiro a la gente que se salen del camino trazado y abren nuevos caminos. Y Federico García Lorca quiso, con Poeta en Nueva York, abrir un nuevo camino, también por lo que veía, claro, que eran cosas muy distintas a lo que estaba acostumbrado a ver aquí. Pero sí, es un esfuerzo interesante e inquietante también a veces. ¿Una película? Pues la que vi contigo y que comenté contigo, ¿cómo era? La colina de... Del adiós. Del whisky, ¿no? Ah, la colina del whisky. La batalla de del whisky. Me parecía una película increíble. Y después, ¿cómo se llamaba? Me falla mucho la memoria. El de la eternidad, ¿cómo era? De aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad, me parece. Y después los clásicos de Por quien dobla las campanas, me parece lo de Wells, me parece un mundo tan tremendamente onírico. Claro, además, Por quien dobla las campanas, donde estaba Ingrid Bergman y estaba Gary Cooper. Sí. Esa el nido película... de la serpiente, me acuerdo ahora que me hablas de Bergman, el nido de la serpiente. Sí. No, quería decir... Y me acuerdo también, perdona que te corte, sí, de la primera película que empezamos con el Cineclub Luis Buñuel, que fue El acorazado Potemkin, ¿no? Claro, es que esa película, eso sí que es un clásico realmente. El acorazado Potemkin sí, un clásico, sí. Con esa escalinata tantas veces repetida en tantas películas. Sí, lo de la escalera de Odessa, que incluso para Brian De Palma homenajeó en una de sus películas, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que hay películas que marcan un poquito la vida, ¿no? Sí. Porque tú has mencionado De aquí a la eternidad. ¿Quién nos recuerda la escena de la playa de Burt Lancaster y de Deborah Kerr, ¿no? Son y además marcan la vida y marcan toda la trayectoria de la historia del cine también. Efectivamente. Por eso son escenas que se vuelven a repetir en tu mente y en otras películas. Quería decir de Por quien dobla las campanas que esa película no se estrenó en España hasta la llegada de la democracia. Es de los años 40, pero en España se prohibió, no se llegó a estrenar. Claro, era algo que el régimen no podía permitir, ¿no? Sí. Así es. ¿Y la música? ¿Qué música te gusta? La música, me gusta mucho el jazz, lo escucho mucho en casa. Me gusta la copla, soy un enamorado de la copla, aunque pueda sonar raro, pero lógicamente la copla no solamente de Carlos Cano, sino de Mónica Naranjo y demás, me encanta. Más la de Carlos Cano porque me marca un periodo políticamente muy importante en mi vida. Pero me gusta la copla y me gusta el jazz y descubrir la música del mundo. Tengo una serie de CDs de la música del mundo también, y voy descubriendo otra música que no paro de escuchar, es autores como Leonard Cohen, que me vuelve loco, o Lorna McKenney también, que ese tipo de música, es un poco de mezclado de una cosa con otra. Leonard Cohen, que fue el premio Príncipe de Asturias, sí, entonces, tiene una poesía muy interesante. Y que además él, precisamente a la hora de recibir ese premio, pues confesó abiertamente la influencia que la música española había tenido en su formación, ¿no? Y bueno, eso es importante. De hecho,
También en su poesía, porque García es una Lorca, poesía muy buena. y García Lorca influyó en él poderosamente y musicó alguno. Un poeta enorme, ¿no? Leonardo Cohen. Me gusta. Bueno, ¿tú eres de pavo, de pollo, de pescado en Semana Santa? Digo, en Semana Santa, perdón, en Semana Santa no. Soy de cordero. No, es que quiere decir en Navidad. Fíjate que vivo fuera del tiempo. Soy de cordero, me gusta el cordero mucho, de cuscús. Ahora han puesto allí un restaurante cerca de Miraflores de cuscús y cada vez que puedo me escapo a los jueves, los viernes que lo pone, al cuscús y demás. No soy de carne, de cordero y de paletillas de cordero para Navidad. ¿Sí? Pues te agradezco mucho, Rafael, que hayas venido aquí, que hayas encontrado un hueco de tu agenda. Yo disfruto con estas charlas, porque además hasta a veces me olvido de la cámara y demás. Claro, de eso se trata. Y digo cosas que, como diría, con un café delante con un amigo, en este caso contigo. Sí, porque para hablar de política ya hay otros foros. Siempre hay que hablar un poquito de política porque es que somos animales políticos, Sí, lo dijo el filósofo. yo soy político, como siempre digo, soy político lo mismo que soy fumador, es decir, yo soy fumador aunque no fume, pero soy Pero fumador. ¿sabes qué pasa? Que la teoría de la política está muy bien, pero la praxis de la política actualmente está excesivamente crispada. Sí, está muy crispada. La sociedad está muy crispada, Paco. Pues Hay bandos de un lado y otro. vamos a desear que esa crispación desaparezca. Estamos en Navidad, tiempo de paz, se dice convencionalmente, pues que esa paz dure para todo el año. Gracias. Eso esperamos. Gracias a ti por invitarme, Paco. Pues nada, esto ha sido todo por hoy, en lo mejor de cada casa. Hasta la próxima, que ya será después de la Navidad, el próximo año. De cada casa. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.